febrero es el mes más loco en Alemania. Espérate. ¿Y? Más loco porque durante este mes colisionan dos ideas principales que se extienden a lo largo del mes. Por un lado, aquellas tradiciones que desde la antigüedad se dirigían para espantar al invierno, ¿no? Que se vaya. Y por otro, porque también está el tema de la purificación, de purificarse. Lastres y excesos por un lado, purificación por el otro. El carnaval por un lado y la cuaresma antes de Pascua por el otro. Pero antes de entrar en el tema del carnaval, vamos a hablar de la purificación. El nombre del mes de febrero viene, como el de todos los demás, del latín, februarius, que tiene su origen en la palabra februare, limpieza, purificarse. Y esa idea, si se quiere interpretar así, también se puede encontrar en el nombre antiguo alemán, Hornung. Horn es cuerno, era el mes en el que los ciervos pues dejaban sus cuernos, se les caía y empezaba a crecer uno nuevo. También existe la interpretación por ahí de que es de poner los cuernos, pero también mencionar que en Austria y antiguamente en algunas partes de Alemania, en Suiza, el febrero en vez de Februar se llama Feber, emparentado con la diferencia de Januar y Jänner. Jänner, Feber, März. Pero bueno, es un dato al margen. Hablemos de la purificación. Por fin vuelve a haber luz antes de que vayas al trabajo o después de que salgas del trabajo. Y la luz es un tema muy importante en este mes. Antiguamente se guardaban los árboles de Navidad hasta el 2 de febrero. Digo antiguamente porque antes, cuando aún no había calefacción central, pues el árbol de Navidad solía estar en un sitio frío, húmedo, no como hoy en día, en el salón con la calefacción que se te seca todo y coge fuego como si nada. Hoy en día la recomendación es tirar el árbol poco después de Navidad, mediados de enero como mucho. Pero antes no. Porque el 2 de febrero es el día de la Misa de Luces de María, como se llama en Alemania, Maria Lichtmess. Es un festivo religioso en el que se celebra la entrega del niño Jesús por María en el templo y los 40 días después del parto. Un ritual de purificación en el que hoy en día se bendicen las velas que se van a usar durante el año. Es decir, que también puede haber una procesión de luces. Se puede hacer, como no, una hoguera con los árboles de Navidad. Otro día que en las últimas décadas ha ganado cierta fama es el día de San Valentín, el 14 de febrero. Y aunque ya en la antigüedad con los romanos existían costumbres de regalarse cosas, flores, se trata más bien de una introducción nueva a la cultura alemana. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos pues regalaban flores o incluso se hacía algún que otro baile de San Valentín. Y ya pasando los días de carnaval, tradicionalmente el martes de carnaval en Alemania se llamaba Beichtdienstag, el día de confesión, para confesarse por los excesos que habían pasado antes. Y el miércoles de ceniza pues, 46 días antes del domingo de Pascua, es uno de los días más importantes para recibir un sagrado sacramento. Lo puedes ver, por ejemplo, en que se bendicen o se queman las hojas de palma del año anterior y que se dibuja una cruz en la cara con la ceniza. Antiguamente, incluso la gente que había pecado de una forma importante, pues tenía que ponerse una ropa especial y se les tiraba ceniza encima, se les echaba de la iglesia hasta que se le permitía volver a entrar en Pascua. Y en algunas partes de Alemania puede ser que como trabajador o como estudiante tengas el derecho de ir ese día, de faltar al trabajo o a la escuela e ir a la misa, aunque no sea un día festivo del día completo por ley. Purificación everywhere. Y con la purificación también se enlaza el otro lado, el de los excesos, el de las fiestas y el de celebrar. Que antiguamente recogía todos los ritos, los rituales, las fiestas, para espantar al invierno. Y quiero resaltar esto porque es algo que destaca a lo que es el carnaval alemán, o mejor dicho, los carnavales alemanes del resto del mundo. Hay muchísimos términos, nombres y costumbres diferentes que pueden variar mucho de una región a otra. Tantas características y tantos detalles que no cabrían en un solo vídeo. Según en qué región estés, según en qué pueblo, en qué ciudad, puede ser bastante diferente.
mientras que en otros lugares igual ni siquiera se celebra. Y eso se debe a la historia. Ya habíamos mencionado antes que antiguamente el carnaval servía para espantar al invierno. Esa costumbre perduró en algunas partes de la zona alemanoparlante, mientras que en otras cambió mucho. Así se puede diferenciar a grosso modo dos corrientes grandes de carnaval diferentes. Una es la forma clásica, antigua, que se basa en las costumbres desde la Edad Media. Nombrar aquí como ejemplo a la Schwäbisch-Alemannische Fastnacht, y la corriente que no recibe el nombre de Fastnacht, que se llama Karneval, que tiene su origen en la conquista del Imperio Romano Sacro Alemán por parte de Napoleón, 1800 y poco, que prohibió cualquier tipo de Fastnacht o Fasnacht en esa zona. Por sus excesos, la gente se disfrazaba, se ponía máscaras, incluso había asesinatos, y se veía como un peligro para el nuevo orden establecido. ¿Fastnacht? No. ¿Fastnacht? No. Igual fue una de las razones por las que se derrotó a Napoleón. Un tiempo después de su derrota, se reinstauró la Fastnacht con un comité que se iba a dirigir a organizar las fiestas, las celebraciones, y que tuviesen una forma un poquito más moderada, sin esos excesos. Y con eso, en la zona de Hessen, Rheinland-Pfalz y para arriba, en el Ruhrgebiet, Colonia, Aachen, Düsseldorf, se creó la versión del carnaval que en Alemania es la que más destaca en los medios. Primer punto importante sobre el carnaval en Alemania: Karneval con sus costumbres por un lado y Fastnacht, incluso Fasching, por el otro. Der Bär steht auf und fällt den Bärentreiber an, fällt auf ihn drauf und in dem Moment hat praktisch der Frühling gegen den Winter gesiegt. Los días del carnaval. Igual como hay diferentes nombres y características, también se diferencian los días de comienzo, los días importantes del carnaval, de un sitio a otro. En algunas zonas se celebra el inicio del carnaval el 11 del 11 a las 11:11, el 11 de noviembre. Es una broma, un chiste, porque antes de Navidad también existía una cuaresma. Aunque hay algún que otro desfile así en broma, no se celebra el carnaval antes de Navidad. Pero muchas asociaciones utilizan ese día para empezar las preparaciones, la gestión de lo que son las celebraciones de carnaval. Y ya normalmente a partir del 6 de enero es cuando empiezan las primeras sesiones y reuniones de los comités. El jueves de carnaval, Karnevalsdonnerstag. En la mayoría de las regiones el carnaval propiamente dicho empieza el jueves de carnaval. Aquí ya se ve de forma pronunciada la diferencia entre las dos corrientes de carnaval que mencionamos antes. En la zona del carnaval, el jueves de carnaval se conoce como Weiberfastnacht o Altweiberfastnacht, la Fastnacht de las mujeres o de las mujeres mayores. Tradicionalmente consistía en que ese día el mundo estaba patas arriba porque eran las mujeres las que tenían todo el poder y todo el derecho de decisión. ¡Revolución al patriarcado! Podían reunirse libremente, disfrazarse, quedar con las chicas, celebrar en la calle. Y si pillaban a algún hombre igual le hacían alguna broma como pintarle la cara o cortarle la corbata. De las reuniones de carnaval que mencionamos antes, incluso existe una versión especial. Una reunión en la que solo están admitidas las mujeres. Y que en ese sentido supone la última reunión de las preparaciones, de los preparativos del carnaval, para pasar a la fiesta en la calle. En la zona del Fastnacht suabio alemán, que entra hacia Suiza, este día sin embargo se conoce como Schmutziger Donnerstag, o Schmutziger Donnerstag. No voy a intentar decirlo en dialecto porque... Schmutziger Donnerstag, que recoge la costumbre antigua que el jueves antes de la cuaresma, del miércoles de ceniza, era el último día para poder sacrificar a los animales, hacer salchichas o hacer cositas al horno como pasteles, dulces. En ese sentido, Schmutzig viene de Schmalz, manteca, dulces de manteca. Existen incluso dulces especiales, como la Fastnachtsküchli, y puede ser un día en el que ya se haga algún que otro desfile o se empiecen a hacer bromas, como despertarte a las 4 de la mañana con trompetas y música. El viernes y el sábado de carnaval. Der Karnevalsfreitag, Karnevalssamstag, suelen ser los días más tranquilitos de todos los días del carnaval. Hay algún que otro desfile con niños, características especiales de un lugar para otro. En la zona de la Fastnacht suabia alemana
se llama Rußiger Freitag y Schmalziger Samstag. Ruß es ceniza. Podía ser, por ejemplo, que alguien te hiciera la broma de pintarte la cara con algo de ceniza, o incluso con mermelada. Algo que igual todavía encuentras en las guarderías, en los colegios. Y que en el Schmalziger Samstag, el sábado de manteca, también se hacían dulces ricos para gastar la manteca, los huevos, etc. Que igual luego, pues, a la persona que le había hecho la broma el día anterior, pues, se lo podía regalar, para compensar. Y llegamos al domingo de carnaval, der Karnevalssonntag, Faschingssonntag, Fastnachtssonntag. En algunos sitios es el día más importante, como por ejemplo en Baviera y en Austria, donde ya se pueden ver los desfiles grandes. En otras zonas, el día más importante es el Rosenmontag, el lunes de carnaval. El nombre traducido de forma literal significa el lunes de las rosas, pero el origen de la palabra Rosen también puede estar en el dialecto de Rasen, de frenesí, carrera. Este es el día de desfiles y de fiestas más importantes en la zona del carnaval. El martes de carnaval ya lo habíamos mencionado antes, con su nombre antiguo de día de confesión, Beichtdienstag, que también puede tener algún que otro desfile, pero que suele ser más importante en otros países, ¿no? En el Reino Unido, en Estados Unidos, como Mardi Gras, o como Pancake Day, Pancake Tuesday, el martes de panqueque. Hay partes en Alemania en donde se aprovecha para despedir el carnaval con una última fiesta, desfile, donde incluso se quema algún que otro muñeco. Y ya el miércoles de ceniza, pues, resaca. Así que podemos hablar de algunas curiosidades. Una de las diferencias más grandes que vas a ver entre las diferentes corrientes de carnaval en Alemania, además de los nombres y de lo de las sesiones, las reuniones que he mencionado, es el tipo de disfraz que se utiliza. En la Fastnacht, en el Fasching antiguo, tradicional, se usan disfraces más bien orientados por seres mitológicos, seres de cuento, figuras del diablo o de diablito, los Narren, los payasos, los locos, los desquiciados, die wilden Leute, la gente salvaje, o incluso animales, brujas, fantasmas, normalmente con máscaras de madera muy elaboradas. Es lo que decía de espantar al invierno. Por el otro lado, en las corrientes más modernas, como el carnaval, puedes ver que la gente se disfraza pues de todo lo que sea, todo lo posible. Tiene un carácter un poquito más hippie flippy. Más que espantar algo, se trata de intentar ser divertido. Los desfiles. Al ser diferentes los disfraces, también puedes ver que hay diferentes tipos de desfiles. En la parte del carnaval, por ejemplo, es típico hacer desfiles con las diferentes asociaciones de carnaval, diferentes disfraces, tirando golosinas y dulces caramelos hacia el público. Mientras que en otras zonas, donde prevalece más el tema de espantar al invierno, puede que las personas disfrazadas de cierto modo pues interactúen de una forma completamente diferente con el público. Karnevalssitzung, sesión de carnaval, reunión de carnaval. Antiguamente consistía en reuniones del comité que preparaba los desfiles, las cosas del carnaval, con algo de comer, algo de beber, incluso algún que otro discurso. Lo típico en las reuniones de carnaval es burlarse de las autoridades, incluso de los propios políticos. Es un humor muy satírico, muy de parodia, burlón, a veces incluso un poco bruto. Y lo puedes ver en las transmisiones por televisión, por ejemplo, como el comité está centrado atrás en el escenario. Hay un escenario para diferentes actuaciones y tienes un público que está de fiesta. En estas reuniones, el comité incluso puede elegir a un tipo de rey, de príncipe y princesa, que es otra cosa relacionada con el tema de la burla de la autoridad. Büttenredner. Merkel. Son las personas que se dedican a hablar en esos escenarios, a hacer bromas, poesía, rimas. Merkel ist gut. A veces también con la meta de concienciar sobre algunos temas políticos, algunos temas sociales. Merkel ist schlecht.
Y hay algunos personajes recurrentes que tienen cierta fama. También puedes encontrar actuaciones de música, bandas que tocan canciones divertidas. Mis top 3 de canciones de carnaval. Número 3. La canción que hizo de la conga una epidemia en Alemania. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Polonaise, vom Blankenese bis hinter Wuppertal. El año en el que se estrenó la canción, la gente empezó a bailar y no paró hasta que tuvieron que apagar las luces. Literalmente se canceló la transmisión porque no se dejaba de bailar la conga. Número 2. Una canción favorita mía. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich zähl sie jeden Tag, es werden halt nicht mehr. So ein Bär scheut in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich. Man kann mit Bären prima kuscheln, so ein Bär ist herrlich weich. Wer es einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Tengo 3 pelos en el pecho, soy un oso. Porque el vikingo acanariado es hermoso. Así que déjale un me gusta y suscríbete. Y si no te has hecho Patreon, te dejo el link en la descripción. Tengo 3 pelos en el pecho, soy un oso. Tengo 3 pelos en el pecho, soy un oso. Así se queda. Ya saltaron las alarmas. Y la top 1. La única canción alemana que igual es capaz de transmitir alegría. Das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben immer Lust. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben immer Lust. Y llego a la última curiosidad que quiero mencionar. El ejército. En los desfiles, en las reuniones de carnaval, puedes ver a un montón de gente vestida con algún tipo de uniforme. Un homenaje a uniformes que se basan normalmente en los uniformes del siglo XVIII-XIX. Tiene estrecha relación con los Vereine de disparo, los Schützenvereine, que también cultivan ese tipo de tradición. Y con el hecho de que en muchas partes del ejército, en los batallones regionales, había grupos de música dedicados a la motivación de los soldados. Spielmannszüge, Militärkapellen. Pues aprovecha y lo mete en los desfiles de carnaval también. A los músicos y a los acompañantes. Die Tanzmariechen, que tradicionalmente eran soldados que a modo de burla se vestían de mujer y entretenían a sus compañeros bailando, hasta que por los nazis, acusados de transvestismo, se cambió a mujeres reales. En el fondo solo se trata de mostrar las bragas mientras hace acrobacia. Männer.